Muy buenos días, familia Iré y todos aquellos que nos acompañan y nos siguen a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Sean bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio de la palabra del Señor, a este tiempo que dedicamos para meditar en las Escrituras y ser edificados y aprender esos secretos, esos misterios que el Padre ha guardado para nosotros a través de los tiempos. Damos las gracias por cada uno de ustedes que día a día se dan esa tarea de estudiar la Biblia, de profundizar en la Escritura y, como dice la palabra del Señor, ponerla en su corazón y cumplirla, ponerla por obra, para que la gloria de Dios pueda ser manifiesta en nosotros y a través de nosotros sean alcanzados muchos para el arrepentimiento. Le recuerdo que por favor le dé un me gusta al video, solamente es tocar donde está el dedito. Entre más me gusta tenga un video, pues la plataforma más lo va a compartir con otras personas. Comparta este video en sus grupos, en sus estados, en sus redes sociales. Mándeselo a su familia, comparta con otros. Somos parte de un ejército comprometidos con llevar la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Suscríbase al canal si aún no lo ha hecho y revise que esté activada la campanita para que usted sea notificado cuando subamos un nuevo material, cuando estemos transmitiendo en directo. Damos las gracias al Señor por darnos la vida en este día, por estar con nosotros, y vamos a continuar meditando en el estudio del libro del profeta Ezequiel. En el capítulo anterior, en el capítulo 8, vimos esa visión tan tremenda que el Señor le dio al profeta de toda la inmundicia que se hacía en el templo en Jerusalén, del pecado de idolatría, de cómo adoraban a Tamuz, de cómo decían los sacerdotes, los ancianos, los líderes, que Dios ya no estaba, que Dios no veía, y cómo se desató la ira de Dios, ¿no? En su corazón, esa tristeza y ese dolor de ver a su pueblo vendido a otros dioses, adorando demonios, totalmente ignorando la palabra que el Señor les había entregado desde el principio de los tiempos. Vamos a continuar hoy meditando. Vamos al capítulo 9, acompáñeme a la lectura, sea el Señor prosperando su palabra en nosotros y que pueda cumplir el propósito con el cual es enviada en este día a cada persona que la recibe. Libro de Ezequiel, capítulo 9, visión de la mortandad en Jerusalén. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ay, Señor Jehová,
destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Este capítulo 9 es la continuación de esa visión tan fuerte que recibió Ezequiel en el capítulo 8. Acaba de ver en el templo esa imagen, ese ídolo que estaba puesto en la mesa de los panes de la proposición, el incienso y la adoración que hacían los 70 ancianos a esas imágenes que habían pintado en las paredes, las mujeres del pueblo que lloraban sentadas en la puerta de entrada al templo endechando a Tamuz, y aprendimos de todo ese culto, lo que significa. Si usted no lo ha escuchado, yo le animo a que busque aquí en el capítulo 8 y entienda que es eso del culto a la reina del cielo y toda esa historia. Y también el Señor le mostró a Ezequiel 25 varones que estaban en el atrio del templo, dándole la espalda al templo, adorando el sol, postrados, mirando hacia el oriente. Y como el Señor estaba tan irritado, estaba tan enfadado, entonces este capítulo 9 continúa esa visión y dice que clamó en sus oídos con gran voz. Y la palabra que el Señor le dice es: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. En la visión aparecen 6 hombres que venían, dice, del camino de arriba, el que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. El número 6 en la Biblia simboliza la humanidad. El número 6 es el número de hombre, así como el número 7 es el número de la perfección, como ya aprendimos que el número 70 nos habla de las naciones, y los números en la Biblia pues tienen significados, ¿no? Entonces aquí vienen 6 varones, eran 6 ángeles, 6 enviados de parte de Dios con un objetivo, y era ir a cumplir la palabra que Dios había entregado, acabar con todo en Jerusalén y en la tierra de Judá. Aquí hay algo muy especial, porque al lado de esos 6 ángeles que venían a acabar con todo, aparece un varón, o sea, uno diferente. Y aquí lo describe como un varón vestido de lino. ¿Quién era el varón que se vestía de lino en la Torá cuando estudiamos las escrituras? Pues primero era el sumo sacerdote, que usaba esa vestidura el día de Yom Kippur, el día de la expiación, para poderse presentar en el lugar santísimo, rociar la sangre del becerro y lograr, ¿no?, delante de Dios el perdón por los pecados del pueblo, y que la nación tuviera un año más de perdón y de misericordia de parte de Dios. Y vemos cómo ese varón representado en el sumo sacerdote a través de la escritura toma la figura del Mesías. Ese varón vestido de lino, ese sumo sacerdote, es nuestro amado Mesías. O sea, la visión que está recibiendo aquí Ezequiel no era solamente para ese tiempo en lo que estaba viviendo el pueblo de Judá con la deportación y todo esto, sino que esta profecía también tiene una connotación a largo plazo. También nos está hablando de la venida del Mesías, de la venida de Yeshua, de la venida de nuestro buen Señor, por el cual todo aquel que se acerca y se arrepiente de sus pecados y reconoce la obra redentora de Cristo, pues es sellado, es marcado. Y como nos enseña el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el primer capítulo, nosotros fuimos sellados con las arras del Espíritu, la marca
que tenemos los escogidos, los que por la gracia del Señor hemos sido encontrados y hemos venido a este arrepentimiento, esa marca es el Espíritu Santo, es lo que nos identifica en el mundo espiritual. Entonces aquí les está viendo Ezequiel cómo viene ese varón vestido de lino y justo en su cintura trae un tintero de escribano. Los escribas judíos que encargados de mantener viva la Torá, los profetas, los libros sagrados, incluso al día de hoy, escriben con tinta y con pluma. Por ahí hay un videito donde vimos un hombre, un escriba en Jerusalén, que se tarda aproximadamente un año para transcribir una Torá, un Tanaj completo, y lo muestran en su lugar, en su oficina, y tal cual, con tinta y con una pluma, totalmente hecho a mano, un trabajo muy delicado, un trabajo que es muy sagrado, y eso era lo que tenía este varón vestido de lino. Traía un tintero y todos ellos, los seis ángeles con las armas, con las herramientas de destrucción, y este varón se pararon junto al altar de bronce, justo antes de entrar al lugar santo, y la gloria de Dios vino y estuvo allí con ellos, y Dios llamó, dice que llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dio una instrucción. Él lo llama aparte y le dice: mire, vas a pasar por en medio de la ciudad, vas a pasar por en medio de Jerusalén y vas a poner una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto nos hace recordar el tiempo de Pesaj en Egipto, ¿verdad? Maten el cordero que tiene todas estas características, y con la sangre van a pintar los dinteles de las puertas. Y mientras ustedes están comiendo el cordero en la noche, listos para salir en la mañana, el ángel de Jehová, enviado a matar a los primogénitos, va a desatarse sobre Egipto, pero las casas que tengan esa marca de sangre de cordero, allí el ángel no va a entrar. La casa que no la tenga, el ángel va a entrar y le va a matar el primogénito. Pues aquí vemos ese símil, ¿no? Era la misma situación. Y el Señor le da esa orden, ¿no? Usted va a poner una marca en la frente de los que no se han doblegado a la idolatría, de los que no han renegado mi nombre, de los que no han participado de todas esas inmundicias, y al contrario, en su corazón hay un gemido y hay un clamor, hay un dolor por las abominaciones en las que ha caído el pueblo. Y luego le dice a los demás, dice en el versículo 5, a los otros dijo oyéndolo yo, o sea, lo confirma Ezequiel, yo escuché cuando les dijo: pasad por la ciudad en pos de él. ¿Qué significa en pos de él? Ellos iban detrás del varón vestido de lino con el tintero de escribano. Él va poniendo la marca sobre aquellos justos y los 6 ángeles van detrás, acabando con todos los demás. Y la orden es muy fuerte: no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel que tenga la marca, que tenga esa señal, a esa persona no la van a tocar, y van a comenzar este juicio por mi santuario. Y recordemos que el apóstol Pedro nos habla de esto en una de sus cartas, en Primera de Pedro capítulo 4, versículos 17 al 19, dice el apóstol: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El juicio de Dios comienza por su propia casa. Los primeros que somos llamados a rendir cuenta somos los que ya estamos en este camino, y comienza de arriba hacia abajo,
desde los que estamos en autoridad, desde los que por su gracia y su misericordia tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, dentro del ministerio, y de ahí para abajo viene el juicio. O sea, ninguno podrá ostentar delante de Dios ni posiciones, ni es que yo hice, y es que yo evangelicé, y es que yo… No. El juicio de Dios va a comenzar por su casa. Y recuerden que la medida con la que nosotros seremos juzgados es por nuestro arrepentimiento. Si hemos reconocido nuestro pecado, si hemos recibido el mensaje de Jesucristo por fe y nuestra vida ha mostrado fruto digno de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es solamente de palabras, el arrepentimiento tiene que ser confirmado con una vida transformada. Y aquí vemos entonces cómo opera en el Señor esos atributos que le hacen a Él único, diferente y superior a toda criatura. Él es Dios soberano y poderoso, que lo hemos leído muchas veces en la Biblia. Él es justicia, Él es juicio, pero también nuestro buen Dios es un Dios de misericordia. Y Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Y vemos cómo en medio de este juicio tan tremendo que venía sobre Jerusalén y sobre el reino de Judá, el Señor tuvo misericordia de aquellos que no abrazaron la idolatría, de aquellos que no participaron de esa mezcla entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y a ellos los libra de esa mortandad. A ellos los libra, los marca para que esa mortandad no los alcance. Aquí es donde nosotros vemos esa gran misericordia que el Padre tiene. Nosotros vivimos en naciones que están reuniendo todos los requisitos para caer bajo los juicios de Dios por el pecado y la maldad que se ha desatado sobre la tierra. Y estamos viendo en estos últimos tiempos cómo se han aumentado los desastres naturales, terremotos aquí, terremotos allí, inundaciones, tsunamis, unas cosas tremendas, heladas, tormentas con granizo, y son muchas las personas que fallecen. Nada más en estas últimas 2 semanas hemos tenido que ver con horror, con dolor y con tristeza un terremoto terrible en Marruecos, hace unos meses un terremoto terrible en Turquía, las inundaciones en Libia, aquí en Madrid hace una semana hubo un episodio de lluvias que dejó muertos, derrumbes, ha habido inundaciones en Grecia, muertos en Grecia, y aquí nos quedaríamos hablando de los desastres, de las cosas que vienen. Vivimos en naciones en las que se ha desatado la maldad, el pecado, la inmundicia, pero en medio de todo esto siempre hay un remanente, siempre habrá hombres y mujeres que no doblamos nuestras rodillas, que no inclinamos nuestro corazón a toda esta inmundicia, y de nosotros el Señor tiene misericordia. A nosotros el Señor nos protege y nos guarda, pero eso también nos da a nosotros esa responsabilidad de anunciar, de ser atalayas, de anunciar, de ser el shofar que se suena, que se resuena en este tiempo, porque los juicios de Dios vienen sobre la tierra, así como se cumplió este juicio para el pueblo de Israel, para la nación entera. Los juicios que están escritos en este libro serán cumplidos. Y hemos empezado a ver, y como decía el Señor, es solo el principio de los dolores, porque fueron profetizadas hambrunas y pestes y plagas. Y siempre nos preguntábamos, ¿y eso cómo va a ser? Pues ya estamos viendo las hambrunas, cómo es que se producen, las inventan los mismos hombres con las guerras, con las manipulaciones desde los estamentos políticos, de los gobiernos pervertidos, de la gente que gobierna las naciones, pero tiene pactos con las tinieblas, que son movidos por espíritus de maldad.
con el único fin de engañar a las almas, de hacer perder a las almas, que no vengan al arrepentimiento, que no vengan a la salvación, que no se acerquen al Dios eterno y poderoso y sus almas reciban una condenación eterna el día del juicio. Esta fue la visión que recibió Ezequiel, y cuando Ezequiel vio que comenzó todo esto, dice en el versículo 7, el Señor les dice: contaminen la casa, llenen los atrios de muertos, salgan. Y ellos salieron a obedecer. O sea, era el templo donde iba a comenzar esta matanza tan horrible. Y cuando ellos se van y el profeta se queda solo con la presencia divina, se postra sobre su rostro. Dice que levanta un clamor en el versículo 8. Él dice: ay, Señor, vas a destruir a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Recuerden que las 10 tribus del norte ya habían sido dispersas. Ya había habido 2 incursiones de Babilonia, y muchos de la tribu de Judá, incluido Ezequiel, ya estaban en Babilonia, exiliados y transportados y sacados de su tierra. Y entonces el profeta dice: se acabó el pueblo. O sea, vas a terminar con tu pueblo, se acabó Israel, ya no va a quedar nada. Y el Señor le dice: pero es que sus maldades, la maldad de Israel y la maldad de Judá ha sido tan grande y han llenado la tierra de sangre, de tanta inmundicia, de tanta perversidad. Y ellos mismos dijeron que yo me había ido, que yo no estaba. O sea, esa conversación tan tremenda que tiene el profeta con Dios. Ellos mismos dijeron que yo no estaba. Pues entonces se los voy a mostrar. Yo sí lo voy a hacer. Mi ojo no va a perdonar nada. No voy a tener misericordia. Les voy a hacer que sus caminos, sus pecados los alcancen y caigan contra ellos mismos. O sea, me van a conocer en medio del juicio. Ellos que pensaron que yo ya no estaba. Y en el versículo 11 regresa el varón vestido de lino, esa imagen del sumo sacerdote, ese varón que representa a nuestro Salvador y Señor, y le dice al Padre, al Señor Dios Todopoderoso: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Y esto nos hace recordar aquellas palabras del Señor en la cruz, después de haber pasado todo ese martirio, todo lo que Él sufrió, después de haber derramado la última gota de sangre, cuando ya sus pulmones no daban más, cuando su corazón ya se iba a reventar y no podía más. Y la palabra que salió de su boca: consumado es, y entregó el espíritu. Pues vemos aquí una vez más esa confirmación: consumado es, ya hice todo lo que se me ordenó. O sea, ya están marcados y señalizados todos aquellos que no se vendieron a la idolatría y a la impiedad. Y sigue la visión en el capítulo 10. Miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. O sea, empezó a verlo cómo se metía ya entre las ruedas de esos carros. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de la sala de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y aconteció pues que al mandar al varón vestido de lino diciendo: toma fuego entre las ruedas de entre los querubines, él entró y se paró entre las ruedas. Y un querubín extendió su mano de en medio de los querubines al fuego que estaba entre ellos, y tomó de él y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. ¿De qué nos hablan estos versículos? En estos versículos se nos muestra ese ministerio de amor y de misericordia, de gracia
que ha ejecutado el Señor Jesús a través de todo este tiempo. Él vino, derramó su vida, Él entregó su vida en la cruz, Él murió por nosotros y dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Él es el que ha pagado el precio de nuestra redención y por eso los carbones encendidos son puestos en su mano para alivianar un poco la fuerza de ese fuego, para que por su acción intercesora, por ese amor que lo llevó a la cruz por nosotros, el fuego de la ira del Padre eterno sea como disminuido, no venga en su plenitud en el momento de ejecutar los juicios sobre la tierra. Es donde nosotros vemos una vez más la misericordia del Señor, porque Él no quiere que la gente se pierda, Él no quiere que la gente se condene. Miren todo lo que ha hecho a través de la historia, a través de los tiempos, a través de los siglos, para darnos testimonio de su amor, de su bondad, siempre guardando un remanente, siempre advirtiendo, siempre esperando y dando tiempo a que la gente se arrepienta. Y a partir del versículo 8 viene otra vez Ezequiel a recordarnos esa visión tan tremenda. Apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas, y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor en sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! O sea, es tremendo porque toda esta visión era un engranaje de lo que Dios estaba haciendo. Recuerde que lo que nosotros recibimos aquí en la tierra ya fue gestado en los cielos. O sea, todo ese engranaje de la rueda, del carruaje, todo esto que nos narra Ezequiel tiene que ver con ese movimiento del reino de los cielos para ejecutar la palabra entregada, tanto para traer mortandad sobre los malos y los perversos, como para tener misericordia de los que claman, de los que gimen, de los que no cayeron en esa inmoralidad y en esa inmundicia, y el Señor guardando su remanente, como nos ha dicho en varias partes, muchos esparcidos en las naciones, donde allí llevarían el recuerdo, ese sello, ese toque del Dios eterno y poderoso que les fue mostrado en su país natal, en su nación. Y dice el versículo 14, cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la 4ª cara de águila. Y se levantaron los querubines. Este es el ser viviente que viene el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se juntaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí
que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y cada uno 4 alas y figuras de manos de hombre debajo de sus alas. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar. Su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, la confirmación de la gloria de Dios derramada sobre el templo y confirmada a su profeta. Y dice el capítulo 11, el Espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa de Jehová, la cual mira hacia el oriente. Y aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, principales del pueblo. Y me dijo: hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. En el capítulo 8 el Señor le mostró 25 varones postrados hacia el oriente adorando el sol. Y aquí vuelve esa visión, pero aquí ya le da caras, aquí ya le da los rostros y vuelve a ver a Jaazanías. Recuerdan que en el capítulo 8 vio a este Jaazanías, hijo de Safán, entre los 70 ancianos, y él era el que proclamaba todo eso que estaban haciendo en esa adoración diabólica y a las tinieblas. Pues aquí está ese Jaazanías. Y usted dirá: pero es que allá era hijo de uno y aquí hijo de otro. Lo que pasa es que en el hebreo no hay una palabra para decir nieto. Entonces es el hijo porque es el padre, o es el hijo porque es el abuelo. O sea, siempre está la calidad de hijo, ¿vale? No aparece esa figura del nieto, todos son considerados hijos. Y vemos cómo el Señor revela esas caras, ¿no? Y dice: estos hombres son los que están pervirtiéndolo todo. Jeremías estaba hablando, predicando, anunciando: no se resistan a Nabucodonosor, váyanse a Babilonia, van a ser transportados, esto ya está ejecutado, la ciudad se va a destruir, no pongan resistencia. Y estos hombres, le dice aquí el Señor a Ezequiel, le decían a la gente: ay, no es para tanto, eso se va a demorar, eso a lo mejor ni llega, ay, qué bobada, venga, sigamos aquí con nuestra vida, estamos en Jerusalén, aquí tenemos el templo, aquí nosotros estamos protegidos, qué pereza, tanta historia. Y eso es lo que nosotros escuchamos en este tiempo. Qué bobada eso del evangelio, ay, qué pereza, juicio, qué juicio va a haber, ni qué venida del Señor ni nada. Mire, hay congregaciones de grupos que se llaman cristianos y no hablan del regreso del Señor, no hablan del arrepentimiento, no le enseñan a la gente el día del juicio, no le enseñan a la gente absolutamente nada. Simplemente se deleitan en estar ahí, en ver lo bueno, lo bonito, como decimos, ¿no? Pero dejando de lado el juicio, lo que el Señor ha estipulado. Eso lo estamos viviendo en este tiempo. Tristemente nos movemos en una sociedad tan pervertida que ha alcanzado a la misma iglesia, al mismo pueblo de Dios. Y no creen que estas cosas van a venir. Les predicamos a muchos. Hay gente en las mismas iglesias que dicen: eso puro cuento. Yo desde pequeñito estoy escuchando de eso y vea, aquí estamos y no ha pasado nada, ¿cierto? Pues entonces aquí el Señor está hablando con el profeta, mostrándole todo esto y le dice: estos son los que pervierten, estos son los que maquinan la perversidad. Y en el versículo 4 dice: por tanto profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. O sea, la palabra que recibió Ezequiel aquí tenía que soltarla por su boca. La escuchaba y la decía en el mismo momento. ¿Y qué tenía que profetizar? Versículo 5: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová,
Así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. ¿Por qué? Porque el Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad y habéis llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vuestros muertos que habéis puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo os sacaré a vosotros de en medio de ella. Espada habéis temido y espada traeré sobre vosotros, dice Jehová el Señor, y os sacaré de en medio de ella y os entregaré en manos de extraños y haré juicios entre vosotros. A espada caeréis en los límites de Israel, os juzgaré y sabréis que yo soy Jehová. La ciudad no será por olla, ni vosotros seréis en medio de ella la carne. En los límites de Israel os juzgaré. ¿Se acuerdan de Jeremías 39, versículos 5 al 7? ¿Cómo se cumplió esta palabra? Cómo ese rey Sedequías, que iba huyendo y lo cogieron por allá casi llegando a Jericó, con sus hijos y con todo su séquito, y los cogieron y los transportaron al norte de Israel, justo en los límites, en la frontera donde estaba Nabucodonosor, y allí le degolló los hijos a ese rey, y después de degollarle los hijos le sacó los ojos. O sea, fueron palabras tal cual cumplidas. Y recuerde que entre esta visión y el cumplimiento de esta profecía solamente hay 6 años de diferencia. Y le dice: y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaía, murió. Mire qué cosa tan fuerte. Entonces me postré rostro a tierra y clamé con gran voz y dije: ay, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Mire qué poder tan grande del Señor, que mientras el profeta está proclamando su palabra, ese perverso cayó muerto. A veces tomamos tan a la ligera la palabra de Dios. A veces tomamos tan a la ligera lo que el Señor trae a nuestras vidas, lo que habla a través de sus siervos, lo que nos enseña a través de las Escrituras. Yo creo que ya es hora, mis amados, de que tomemos al Señor en serio. Ya es tiempo de que nosotros seamos conscientes de la presencia, de la gloria de Dios en medio de nosotros. El Señor está en la tierra, en medio de las naciones. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor se pasea en medio de todo lo que hay. Hay gente que ha perdido esa sensibilidad espiritual y creen que todo esto son historias de viejas y que esto no pasa de ahí. Estamos viendo el cumplimiento, tanto para el tiempo en que fue entregada esta profecía, como lo que ven nuestros ojos ahora. Lo más hermoso, viene esta respuesta de parte del Señor en el versículo 14. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: así ha dicho Jehová el Señor, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. O sea, aquí esto nos hace recordar cuando el Señor Jesús estaba predicando y estaba enseñando y vienen y le dicen: ay, Rabí, mire, lo que pasa es que allá afuera están su mamá y sus hermanos y vienen a buscarlo. Y él dice: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos vivido en algún momento de nuestro caminar con Dios el rechazo de la familia, la burla de nuestros familiares, de nuestros cercanos? Mira, hay gente que hasta la han echado de la casa por hacerse cristiano, por venir a Cristo, por venir al Señor. La familia les ha dejado de hablar. Otros han sido motivos de burla, de escarnio, de desprecio, de una cosa tremenda. Y el Señor hoy nos recuerda: muchas veces nuestra familia ya no es la familia en la sangre a la que reconocíamos.
El Señor nos ha dado una familia espiritual. Ahora, los que estamos en este camino tenemos que aprender a comportarnos a ese nivel. Tenemos que aprender a vivir como viven los hijos de esta familia, como vivimos los hijos de este Padre. Y esto da para todo un tema completo. Les invito a ver una serie que tenemos en el canal sobre el Sermón del Monte, donde estudiamos a profundidad los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, y ahí podemos entender mucho más lo que significa el ejercicio de la vida con Cristo. Aquí el Señor da una promesa hermosa y es su remanente. El profeta tiene miedo, ¿no?, de que va a acabar, se acaba con la gente en Judá y se acabó todo, y él le dice: no, Ezequiel, es que mi remanente ya está esparcido entre las naciones. Israel fue esparcido, y en cada lugar donde estén, en cada lugar, dice aquí, por un pequeño santuario en las tierras, dice, aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. ¿Se acuerda lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo voy a estar. Allí yo voy a estar. Se está hablando de que el Señor mismo se iba a manifestar a todos aquellos esparcidos. Y entre todos esos esparcidos, pues estamos nosotros. Bendito sea su nombre. Bendita sea la misericordia del Señor, que nos ha permitido venir y responder a este llamado de salvación. Para terminar, en el versículo 17, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ellas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Los que iban a regresar después de los 70 años de cautiverio vendrían a ejecutar esta palabra, a cumplir esta palabra, a limpiar la ciudad, a limpiar el templo de todas esas abominaciones. Y ahí es donde aparece en escena Nehemías, Esdras, Zorobabel. ¿Recuerdan? Hay unos profetas menores que profetizan con los que ya regresan del exilio y encontraron a Jerusalén devastada, los muros caídos, etcétera, etcétera, que toda esa historia la hemos estudiado cuando nos remitíamos al libro de Nehemías, al libro de Esdras. El Señor aquí nos da una promesa hermosa: nos dará un corazón y un espíritu nuevo será puesto dentro de nosotros. Será quitado el corazón de piedra, la dureza, y se nos dará un corazón sensible a la voz del Señor. Y esta promesa se cumplió en la restauración de Judá. Esta promesa ha empezado a cumplirse porque los esparcidos desde el año 48 han empezado a regresar a Israel. Eso lo hemos hablado mucho en este canal, como fue una vez más proclamado el Estado de Israel, y han regresado, y cada día llegan aviones llenos con hombres, mujeres, niños, ancianos que vienen de las naciones porque son parte del pueblo de Israel, son parte de esas tribus que estuvieron perdidas durante siglos, mezcladas con las naciones de la tierra. Y gracias a que el Señor ha trabajado durante todos estos siglos para encontrar a esas tribus perdidas, nosotros fuimos encontrados. La presencia del Señor que salió de Jerusalén, que salió del templo, como lo vamos a ver ya en los últimos versículos, que salió de Jerusalén, la gloria del Señor vino a llenar toda la tierra, y el Señor está en medio de las naciones, donde nosotros hemos sido encontrados, donde todavía tenemos esperanza de salvación, de la gracia de Dios. Todavía hay oportunidad para el arrepentimiento. Versículo 22, después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Ese monte es el monte de los olivos.
El Monte de los Olivos está totalmente fuera de Jerusalén, ¿vale? Por eso aquí entendemos que la gloria de Dios se fue. Se levantó del monte, del templo, y se fue al monte que mira hacia el oriente. Ese es el Monte de los Olivos. Luego me levantó el Espíritu, me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos. O sea, termina la visión, regresa. Algunos dicen que aún físicamente, otros estudiosos dicen que fue una visión meramente espiritual, pero ya regresa Ezequiel a Babilonia, a los cautivos. Se fue de mí la visión que había visto y hablé a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. O sea, tremendo, ¿no? Él reunido con los ancianos en la sala de su casa y será arrebatado por el Espíritu de Dios para mostrarle estas cosas tan tremendas. Y luego pues viene su tarea, ir a contarle a la gente lo que Dios le ha mostrado. Esa es su tarea y la mía, amado Hijo de Dios que me escucha hoy. Estamos recibiendo unas revelaciones tremendas a este tiempo. Estamos teniendo un conocimiento del Señor como nunca antes. Los que llevamos tantos años de caminar con Dios, vemos cómo el Señor apura su palabra en estos últimos años, porque es necesario, se apuran los tiempos. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Salir de Babilonia, salir de todas esas costumbres de las naciones paganas, de idolatría, de fiestas que no tienen nada que ver con la verdad del Señor, de creencias, de cultos, de formas de vida, de injusticias, de vanagloria, de todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, de no tener nuestro corazón pegado a las riquezas, a esta tierra, a los títulos, sino que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Que nosotros podamos extender nuestras manos al Redentor de nuestras almas, al Padre dador de vida, y asumamos nuestra tarea. Usted y yo somos los atalayas de este tiempo, y usted y yo hemos sido llamados y hemos sido puestos por el Señor como ese chofar que llama al arrepentimiento. Hoy es jueves 14 de septiembre y mañana al comenzar la tarde, al llegar la noche, comenzaremos a conmemorar esa noche hermosa, ese día hermoso de Yom Teruah, de la fiesta, al conmemoración de trompetas, al son de trompetas, esa trompeta que sonará y nos devolverá al Mesías, pero ya no como un siervo, sino como rey que vendrá a juzgar, que vendrá a establecer su reino, que vendrá a recoger su pueblo, aquellos que hemos sido sellados. Oramos al Señor que tengamos esa gracia, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y que nosotros seamos conscientes del sello de su Espíritu en nosotros, que seamos conscientes de esta salvación tan grande y comencemos a guardarnos en santidad para Él y comencemos a cuidar esta salvación que nos ha sido entregada por misericordia y asumamos ese papel de hablar a otros, de no quedarnos callados, de enseñar, de predicar. A Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, el Señor les dijo, ustedes van a hablar y el pueblo no los va a escuchar. Y esas cosas nos pasan. Predicamos, anunciamos y mucha gente da la espalda. Pero recuerde, el Señor siempre se guarda un remanente. Y yo le digo hoy, amigo que me escucha, hermano, consiervo, esfuércese para que usted sea parte del remanente. Esfuércese para ser un remanente fiel, para que usted sea de esas personas que permanecen hasta el final, que recibimos esas coronas, ese regalo por haber permanecido hasta el último tiempo y ser esos siervos que el Señor encuentre fieles sirviendo en su casa, hablando la verdad, no hablando mentira, no diciéndole a la gente que esto es cuento, que esto ya pasó, inventándonos interpretaciones alejadas de la verdad. Es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de vivir la verdad, esa que nos hace libres
de toda condenación. Señor, gracias. Gracias por abrirnos los ojos. A ti la gloria, Señor, porque en aquel tiempo le diste esa visión a Ezequiel y hoy la traes a nuestras vidas y nos das entendimiento por el Espíritu Santo para poder comprender todos estos detalles, Señor. Igual que Ezequiel, nosotros nos quedamos sin palabras, Señor, nos avergonzamos aún delante de ti, de saber que muchas de las cosas que tú reclamabas de los siervos, de los sacerdotes, de los reyes, del pueblo, nosotros las hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón una vez más por nuestros pecados, por los pecados de nuestra casa, por los pecados de nuestra familia, por los pecados de estas naciones donde vivimos, por lo que ven nuestros ojos que nos causa tanto dolor, Señor. Tanta inmundicia desatada sobre la tierra, tantas injusticias, Señor, tanta vanidad, tanta necedad en los corazones, Señor, tanta maldad en los que tienen el poder y gobiernan. Nuestro corazón gime y llora, Señor, esperando la redención que viene de ti, y nuestro corazón se duele porque muchos a quienes amamos, que son parte de nuestra familia, se han desviado, Señor, detrás de todas esas abominaciones. Por eso venimos a ti y clamamos misericordia, Señor. Ábrele los ojos, Padre. Toca esos corazones que han estado endurecidos, los que fueron levantados en la iglesia, en el evangelio, en el conocimiento de tu palabra, que se han apartado, que hoy reniegan de tu nombre, de la fe. Te pedimos, Señor, háblales, alúmbrales el entendimiento, Señor, que sean vueltos al camino. Danos palabras, danos el amor, la compasión, Señor, y la sabiduría para hablarles a ellos y ayudarlos a volver al camino. Porque hoy entendemos, Señor, que tus juicios son verdad y se van a cumplir, lo están viendo nuestros ojos. Y queremos, Señor, ayudar un poquito para que muchos sean traídos al arrepentimiento delante de ti. Fortalécenos y ayúdanos a permanecer. Y una vez más, gracias por extendernos tu misericordia. Gracias por abrirnos los ojos. Gracias por sostenernos con tu diestra. Quedamos delante de ti, poderoso Padre, en el nombre de Yeshua, nuestro Rey, Señor, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, en el poder del Espíritu de Dios que nos has entregado. Amén y amén.